Feliz sábado, queridos jóvenes. Gracias por acompañarnos nuevamente en otro programa de Jóvenes MB. Recordemos que el propósito de este grupo es poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios, pero MB, Misioneros Voluntarios, poder no solamente aprender nosotros, sino compartir con los demás. Y en esta tarde traemos un programa muy especial. Pero antes de iniciar, les digo bienvenidos. Si hay alguien nuevo por ahí o si ya son de casa, pues bienvenidos, que podamos ser bendecidos, seguir siendo bendecidos en este día, siendo santificados por el Señor. Pero antes de iniciar el programa, los voy a invitar a que nos postremos de rodillas para hacer una oración. Padre nuestro que está en el cielo, le agradecemos porque hemos pasado un día muy bonito, porque hemos tenido su presencia entre nosotros. Y en este programa no queremos que sea la excepción. Le invitamos nuevamente a que usted esté con nosotros, que abra nuestras mentes y corazones, que podamos seguir aprendiendo de su palabra para que podamos compartir con los demás, que siempre podamos ser de bendición y que, Padre, en esta tarde usted pueda usar a los que han de participar, que pueda hablar a través de ellos y que el mensaje se pueda comprender, pero que también se pueda poner en práctica. Todo esto le pedimos y le agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con, o vamos a seguir, mejor dicho, con nuestra serie de la armadura de Dios. Hemos estado aprendiendo bastante, ya han participado varios jóvenes y en esta tarde le toca a Melody precisamente, así que le voy a dar a ella el tiempo. Pero nosotros, si tienen por ahí papel, pluma, sáquenlas para que podamos anotar y también sus Biblias, ¿verdad? Lo más importante. Entonces, Melody, tienes tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, jóvenes, de nuevo. Mi nombre es Melody, como lo mencionó mi hermana. Como vemos, vamos a estar hablando de la armadura de Dios. Y si me gustan acompañar a Efesios 6:13, dice ahí, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, quedar firmes. Y en esta tarde vamos a estar hablando del escudo de la fe. Voy a compartir aquí la pantalla para que se puedan ver las filminas. Sí. Sí. Muy bien, no sé si alguien por ahí me pudiera avisar si sí se mira la filmina. Ok, sí se mira. Muchas gracias. Ok, vamos a hablar del escudo de la fe. Sí se ve, sí se ve. Ah, gracias. Gracias, gracias. Que se encuentra en Efesios 6:16, como dice ahí la filmina. Dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y en esta tarde vamos a responder dos preguntas muy importantes, que son, ¿cuál era la función del escudo en la vestimenta del soldado y qué representa el escudo en la vida espiritual del creyente? Que son preguntas muy importantes, ya la segunda más que nada es la más importante. Para responder la primera pregunta, ¿cuál era la función del escudo en la vestimenta del soldado? Dice, los escudos romanos eran grandes y pesados, lo que les permitía protegerse de los espadazos y proyectiles enemigos. También podían usarse para bloquear la parte inferior del cuerpo que no estaba protegida por armadura. Los escudos podían usarse en forma ofensiva para golpear, desarmar o desequilibrar al oponente. Como vemos, el escudo en la vestimenta del soldado era muy importante porque le ayudaba a protegerse, pero no solamente a protegerse, sino también le ayudaba en el combate contra el oponente, también lo podía golpear, por decirlo así. Entonces era muy importante. Ahora, en la vida espiritual, ¿quién es nuestro oponente? Oh, sí. Ok. ¿Quién es nuestro oponente?
Nuestro oponente es Satanás, como ya lo sabemos. Ahora, para responder la siguiente pregunta, que es, ¿qué representa el escudo en la vida espiritual? Dice, en el ámbito espiritual, el escudo de la fe tiene el mismo objetivo. Esto es apagar el poder destructor de las flechas encendidas, las cuales son lanzadas continuamente por Satanás, o sea, nuestro oponente, y su ejército, cuyo objetivo es aniquilar la fe del creyente y, en cuanto al no creyente, lograr que éste no crea en Dios. O sea, para los que ya creemos en Dios, que su objetivo es que nuestra fe ya no crezca, que no le obedezcamos, que no sigamos creciendo en nuestra vida espiritual. Y con los que no creen, que de plano no quieran nada, nada con Dios. Ese es su objetivo, que los tenga en sus redes, a nosotros como a otros. Pero con la ayuda de Dios sabemos que podemos estar firmes y mantenernos en el camino de Dios, ¿verdad? Y un hombre, un personaje en la Biblia de fe fue Abraham, como muchos otros, pero hoy vamos a hablar de Abraham. Dice en Hebreos 11:8 y 9, si me gustan acompañar. Hebreos 11:8 y 9. Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí vemos que Abraham era un hombre de mucha fe, porque Dios le dijo, ve a tal lugar o vete de este lugar. Y Abraham pudo haber dicho, pero ¿por qué? ¿O qué voy a hacer allá? ¿O por qué me está mandando para allá? Pero sin embargo, él no refutó, no hizo preguntas, él solo obedeció a Dios y fue para allá a cumplir la misión que el Señor tenía para él. Y dicen Patriarcas y Profetas, página 104, párrafo 3. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de la fe de toda la Sagrada Escritura. La obediencia incondicional. O sea, la obediencia era todo para Abraham, la obediencia hacia Dios, no hacia el hombre, obviamente. Dice, para él la fe era la fe de ok, perdón. Para él la fe era la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso se encuentra en Hebreos 11:6. Confiando en la divina promesa, sin la menor seguridad externa de su cumplimiento, abandonó su hogar, sus parientes y su tierra nativa y salió sin saber a dónde iba, fiel a la dirección divina. Aquí vemos que Abraham dejó a familiares, a tierras, a posesiones, a todo por seguir a Dios y su dirección divina. Así debemos de ser nosotros ahora, debemos de estar eh, dispuestos a dejar todo por Cristo para seguirlo a Él y cumplir su voluntad. Ay, ey, ey, ey. Ok, disculpen. No sé qué le pasó a mi filmina. Vamos a- aquí. Ujú. Mm, ya no se mira la filmina, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir? Ok, ok, ahí está. Ok, muy bien. Ahora ya vamos a entrar más en la historia de cuando Cristo y dos ángeles llegaron a la casa de Abraham y le dijeron lo que iba a pasar con Sodoma y aparte le dijeron que Sara iba a tener un hijo. Y Sara obviamente no creyó, ¿verdad? Y el ángel le aseguró de que no, ahorita en un año pues ya vas a tener un hijo. Y ellos, Abraham y Sara, le trataron de ayudar a Dios, que es lo peor que podemos hacer en nuestra vida, es querer ayudarle a Dios. Cuando se trata de que Dios va a cumplir su promesa, cuando se trata de hacer la obra de Dios, obviamente le tenemos que ayudar, ¿verdad? Pero cuando Él ya sabe lo que tiene que hacer en el tiempo que Él lo tiene que hacer, no nos debemos de meter ahí. Si Él ya dijo que va a hacer algo, hay que esperar y tener fe de que Él lo va a cumplir. Pero le trataron de ayudar y sí tuvieron un hijo que le pusieron Ismael, pero no se cumplió la promesa con ese hijo. Dice en Hebreos 11:17 al 19, si me gustan acompañar, Hebreos 11:17 al 19. Dice, cuando Abraham fue probado por la fe ofreció a Isaac.
el que había recibido las promesas, estuvo a punto de ofrecer a su hijo único, habiéndole sido dicho, en Isaac tendrás descendientes de tu nombre. Abraham pensaba que Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos. Por eso en figura volvió a recibir a Isaac. Estamos hablando de Isaac, ¿cierto? Este era el hijo de la promesa, pero como le quisieron ayudar a Dios, pues tuvo que pasar otra prueba. Dice Patriarcas y Profetas, página 128, párrafo 4. Dice, dominado por la duda y la angustia, se arrodilló y oró como nunca lo había hecho antes, para pedir que se le confirmara si debía llevar a cabo o no esta terrible orden. Recordó a los ángeles que fueron enviados para revelarle el propósito de Dios sobre la destrucción de Sodoma y que le prometieron este mismo hijo Isaac. Vino al sitio donde varias veces se había encontrado con los mensajeros celestiales, esperando hallarlos ahí otra vez y recibir más instrucción, pero ninguno de ellos vino en su ayuda. Y obviamente que no vinieron en su ayuda porque como él ya había fallado en la primera prueba, la segunda prueba ya era definitivo, o sea, él lo tenía que llevar a cabo así como le estaban diciendo. Era duro, pero tenía que hacerlo. Parecía que las tinieblas le habían cercado, pero la orden de Dios resonaba en sus oídos. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Aquel mandato debía ser obedecido y él no se atrevió a retardarse. La luz del día se aproximaba y debía ponerse en marcha. Aquí vemos que aunque a Abraham se le hacía muy difícil esta prueba, eh, ya cuando él se dio cuenta de que no había otra alternativa que obedecer a Dios, que no se podía salir de ese mandato que Dios le estaba poniendo, pues ya se resignó, podemos decirlo así, y hizo la voluntad de Dios, aunque le dolía con todo su corazón que tenía que matar a su hijo, pero él fue y estaba dispuesto a cumplir eso que Dios le estaba diciendo que hiciera. Ahora, en Patriarcas y Profetas, en la página 132, párrafo 1, se nos dice eso sobre Abraham. Pero la fe verdadera, bueno, tal vez no de Abraham, pero está en el capítulo de Abraham. Dice, pero la verdadera fe se manifiesta mediante la obediencia. La fe, no puede haber fe sin obediencia y no puede haber obediencia sin fe. Las dos tienen que ir juntas. Es muy importante que estén las dos porque si no, pues hagan de cuenta que Dios no está morando en nosotros. Bueno, más bien Dios no está morando en nosotros. Entonces es muy importante pedirle a Dios que nos dé su fe, ¿verdad? Para poder obedecerle. Y en Hebreos 11 hay muchos otros hombres y mujeres de fe, como son Abel, Enoc, Noé, Sara, Jacob, José, Moisés, los israelitas que tuvieron fe al pasar pasaron el Mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó, Raab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, como muchos otros hombres y mujeres de la Biblia que tuvieron fe. Ahora, en Hebreos 11, 33, 40, acompáñame por allá, Hebreos 11, 33 al 40 nos dice que por la fe conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, fueron valientes en batallas y rechazaron ejércitos extranjeros. Algunas mujeres recobraron sus muertos por resurrección, otros fueron torturados y rehusaron el rescate para alcanzar mejor resurrección, otros experimentaron vituperios y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos y montes, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el buen testimonio de su fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no llegaran a la perfección aparte de nosotros. Todo lo que le pasó a estos hombres y mujeres, a estos hombres y mujeres en la Biblia, fue porque dieron su vida por esta fe, porque Dios les dijo, si dejan todo por seguirme a mí y predican en mi nombre, les va a pasar esto, van a tener que dejar aquello, los van a matar, los van a maltratar. Y ellos dijeron, sí, está bien. O sea, ellos pusieron toda su fe en él, confiando de que él sabía cuál era el propósito de eso.
Y el propósito es para que otros también se acercaran a él, para animar a otros a seguirle, a que el mensaje se siguiera dando en todas las partes del mundo, como Cristo dijo a sus discípulos que lo hicieran en Mateo 28, ¿verdad? Ahora, el llamado para nosotros, o lo que Dios nos dice a nosotros en Hebreos 11, 12, 1 y 2, se nos dice. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejemos todo lo que estorba y el pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo no tenía que venir a esta tierra para morir por nosotros. Él no tenía ninguna necesidad de dejar el cielo para venir aquí a rescatar a los pecadores que somos nosotros. Ninguna necesidad. Y él sabía que esa muerte iba a ser bastante difícil. Y por lo tanto, cuando se dice que Cristo ya pasó todo lo que nosotros podemos pasar, es porque sí, él entiende por lo que nosotros estamos pasando, porque él ya pasó por todo eso. Pero él no tenía ninguna necesidad, pero él confió en su padre, en que él sabía que su padre tenía un propósito en que él muriera por nosotros. Era el plan de redención que su padre tenía, pero él no sabía qué seguía después de eso. O sea, sí sabía que iba a ser duro y todo, pero ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? O sea, ¿cuál es el propósito? Pero él confió y él lo hizo de todos modos. Él fue en obediencia, puso su fe en Dios y, y gracias a Dios resucitó, ¿verdad? Y tenemos a un Dios vivo. Eh, Muy bien, pero para que esa fe esté en nosotros, tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón. Es muy importante, porque si no abrimos la puerta de nuestro corazón, Dios no puede morar en nosotros. Él no puede implantar esa fe en nosotros. Y si no tenemos fe, no podemos serle obedientes. Es imposible obedecerle. Y como dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible, no se puede. Entonces, tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón para que Cristo ponga esa fe en nosotros, para que ya en nuestra vida se esté cumpliendo la promesa de Apocalipsis 14:12, que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mi deseo y mi oración es que que todos nosotros abramos la puerta de nuestro corazón para que Dios implante su fe en nosotros y así poder cumplir esta promesa y poder impartirle esta fe a otros jóvenes y jovencitas. Espero que esto haya sido de bendición y que el Señor les bendiga. Muy bien, bueno, le damos gracias a Dios primeramente y a Melody, ¿verdad? Creo que hemos aprendido algo en esta tarde, siempre se aprende algo nuevo. Algo que a mí me llama la atención acerca del escudo es que ese escudo debía ser lo suficientemente grande para poder cubrir todo el cuerpo del soldado. Y entonces estoy segura que nosotros hemos leído en la Biblia donde el Señor les dice una y otra vez a sus discípulos, hombres de poca fe. Y entonces los discípulos le dicen a Jesús, Señor, aumentanos nuestra fe, porque es lo que más nos falta. Em, y un sábado, acá en el grupo, yo hacía la pregunta, ¿qué tan grande es nuestro escudo? Porque si tenemos un escudo así, ¿qué nos va a tapar? ¿Verdad? Vamos a hacer, el Presa enemigo fácil. va a poder hacer, presa fácil, el enemigo va a poder asediarnos con sus tentaciones y vamos a caer porque nuestro escudo de la fe es muy pequeño. Entonces hay que pedirle al Señor que aumente, ¿verdad? Que haga crecer ese escudo. Entonces, gracias por eso. Vamos a seguir ahora con nuestro programa. Los voy a invitar a nuestra lectura bíblica de esta tarde, que se encuentra en el libro de Joel, el capítulo 3 y el versículo 14. Joel 3:14. Dice así. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y ese es precisamente el título del tema en esta tarde, el valle de la decisión. Voy a, bueno, le agradezco a nuestra hermana Vanessa por estar con nosotros. Ella tiene el tema para nosotros en esta tarde.
Entonces sigamos poniendo atención, estemos orando para que podamos escuchar la voz del Señor hablando a través de ella. Y hermana Vanessa, bienvenida, muchas gracias y tiene su tiempo. Hola, hola, mis apreciados jóvenes, que el Padre Celestial les bendiga. ¿Me están escuchando bien? Amén. Bueno, amén, gloria a Dios. Bueno, un saludo muy especial para todos los hermanos que nos están acompañando en esta hora. Y bueno, esperamos que la meditación pueda ser de bendición para sus vidas. Vamos a compartir aquí pantalla y me confirma si están mirando la pantalla, por favor. Sí se mira. Ok. Esperen un momento. Estoy tratando de ocultar un poquito de que no me tape las diapositivas, pero bueno, creo que no se puede. Así que vamos a iniciar así. Quiero iniciar con esta cita de la sierva del Eterno, que dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Y es que, mis apreciados jóvenes, ¿cómo podemos nosotros formar parte de este grupo? Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad, no se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sugestión de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y a la humanidad. Es necesario inculcar en los jóvenes la verdad de que sus dones no le pertenecen. La fuerza, el tiempo, el intelecto son tesoros prestados, pertenecen a Dios y todo joven, toda joven debiera decidir darles el uso más elevado. Él es una rama de la cual Dios espera fruto, un mayordomo cuyo capital tiene que producir dividendos, una luz para iluminar la oscuridad del mundo. Con este pensamiento vamos a dar inicio al tema del día de hoy, llamado el Valle de la Decisión. Y es que, mis apreciados jóvenes, constantemente nosotros estamos tomando decisiones y cada una de las decisiones que nosotros tomemos van a repercutir en bendición o en maldición para nuestra vida. Van a repercutir para el avance de la obra o vamos a retardar el avance de la obra. Así que vamos a meditar rápidamente en Joel capítulo 3, versículo 10 al 14. El valle de la decisión, donde el débil se hace fuerte. Y vamos a ver qué nos dice el primer versículo a meditar. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Forjad espadas de vuestros asadones. Perdón, no sé si hay algún micrófono encendido, pero escucho eco. Bueno, dice, forjad espada de vuestros asadones. Forjad o qué? O formar, lo mismo que hacer, espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. ¿Qué nos está queriendo decir las escrituras? Aquí nos están haciendo un llamado de una manera especial, mis apreciados jóvenes, a que formemos de eso que tenemos en nuestra mano eh, espadas y lanzas para, precisamente estamos estudiando lo que es el tema de la armadura del cristiano y creo que la que falta precisamente es la espada, ¿no? Pero pues obviamente yo no me voy a enfrescar en esto, pero es interesante de que el llamado aquí es porque vamos para una batalla. Y jóvenes, nosotros estamos en una batalla. Todo ser humano le compete decidir si se va a poner de parte del estandarte del príncipe ensangrentado de Manuel o si se va a poner de parte de la bandera negra del enemigo. Pero el llamado es a que de eso que tenemos en nuestras manos, sí, acá habla de asadones y de hoces, es decir,
que de cierta manera nos está haciendo un llamado de que pongamos a un lado estas cosas seculares del mundo y que de ello tomemos esto para formar espadas y formarnos para la batalla. Y dice algo muy interesante, diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos de nosotros somos débiles? Yo me considero una persona débil, pero dice que el débil puede decir que fuerte soy. ¿Fuerte en quién? En el Señor. Y vamos a mirar rápidamente el ejemplo de tres hombres en que pudimos ver esta manifestación. El primero fue Moisés. Vamos a ver de que él de su posición como nieto del faraón pasó a ser pastor de ovejas en el desierto. ¿Y por qué quiero llevarlos a meditar en esto, mis apreciados jóvenes? Porque el Señor nos está haciendo el llamado desde el lugar donde nos encontremos, ¿sí? En el trabajo, en el hogar, desde allí el Señor nos hace un llamado especial para que de nuestras asadones o de la cosa que tenemos en la mano la formemos para que se convierta en una espada en nuestras manos. ¿Y qué representa la espada? Pues precisamente la palabra de Dios. Dice que él pasó a ser pastor de ovejas en el desierto y finalmente llegó a ser un representante de Dios como profeta. El llamado lo encontramos en Éxodo, no me deja mirar la pantalla acá, capítulo 2 capítulo 4 creo que es, versículo 2 al 5 y dice que Jehová, después de que le insistió mucho a Moisés, Moisés se consideraba una persona débil, ¿cierto? Ignorante. Él decía, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue la primera respuesta al llamado que el Señor le hizo a Moisés? La primera respuesta fue, yo no sé hablar, porque no mandas a otro que esté quizás más capacitado que yo. Y empezó a rechazar este llamado. Inicialmente era un reconocimiento de su indignidad, pero después se convirtió en ¿qué? En falta de fe. Entonces el Salvador le dice, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y eso es lo que nos dice a cada uno de mis apreciados jóvenes. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Y él le responde, la vara o un callado. Y entonces el Señor le dice, échala a la tierra. Y él la echó en tierra y se hizo de allí una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, ahora extiende tu mano y tómala por la cola. Y él la extendió y la tomó y se volvió nuevamente vara en su mano. De quién era ese poder? ¿De Moisés o de Jehová? Ciertamente era de Jehová de los ejércitos, de aquel que lo estaba comisionando. Le estaba dando la garantía de que aunque él que sentía débil, aunque él consideraba de que no estaba capacitado para esta obra, él lo iba a capacitar, iba a ir, era con el poder de Dios. Y es que mis apreciados jóvenes, nosotros tan solo somos instrumentos en las manos del Señor, si nos dejamos utilizar por Él. Entonces dice, por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de esta manera Moisés atiende el llamado, pero vimos cuál fue el proceso que tuvo él. Él tuvo que dejar la corte de Egipto, él tuvo que dejar esas antiguas costumbres, él tuvo que dejar aún el amor que tenía por su madre adoptiva, todas estas cosas para irse al desierto a desaprender lo que había aprendido. ¿Y cuántos? En los tres ejemplos que vamos a ver, vamos a darnos cuenta de que el Señor trabaja de diferentes maneras con cada individuo de acuerdo a la necesidad. El Señor no nos hace el llamado a todos de la misma manera. A Moisés tuvo que sacarlo 40 años al desierto para que él desaprendiera lo que había aprendido en las cortes de Egipto. Y ya después de eso, interesante, algo que me llamaba mucho la atención es que Moisés pensaba que él iba a sacar al pueblo de Israel era por la fuerza, ¿sí? Pero después se dio cuenta de que era débil. En ese caminar por el desierto y cuando se relacionó más con la naturaleza, con las majestuosas montañas, con la creación de Dios, se vio él tan pequeñito, como tan indefenso que cuando recibió el llamado, aún se sintió débil ante Faraón y dijo, ¿quién soy yo para presentarme ante él? Pero ¿qué dicen las escrituras? Diga el débil, fuerte soy. Y de esta manera, él se convierte en el representante de Dios aquí como profeta. Y bueno, conocemos la historia. Ahora, otro ejemplo también que me llama a mí mucho la atención es el ejemplo de Eliseo, otro caso muy particular. Él era un joven campesino y fiel trabajador. Y es interesante porque él era
venía de una familia piadosa, pero ellos eran muy trabajadores allí en el campo. Ellos, mientras servían a Dios, dice la sierva del Eterno, y me llama mucho la atención ese comentario que ella hace, y es que dice que Eliseo le servía a Dios tan ciertamente en el campo, cuando estaba en el campo, como cuando tomó su labor como profeta. ¿Por qué? Porque desde allí el Señor ya lo estaba preparando, lo estaba capacitando para la labor que iba a tomar más adelante. Pero el Señor todo lo hace a qué? A su debido tiempo. Sin embargo, el llamado es a que nosotros podamos ser fieles en el lugar donde hoy el Señor nos tiene. Si nos tiene trabajando en el campo, seamos fieles en las labores del campo. Si las tienen las mujeres trabajando allí en el hogar, seamos fieles en el hogar. ¿Sí? Sea donde sea, en la labor secular que el Señor nos tenga, debemos aprender a ser fieles, porque si esta de cierta manera es la primera escuela que nosotros tenemos para luego recibir el llamado que el Señor nos quiere hacer. Luego Él se convierte, y es interesante porque una vez que el Señor, el profeta Elías pone su manto sobre, bueno, eso ahorita lo vamos a leer, sobre Eliseo, dice que él se convierte en un servidor y ayudante del profeta Elías. O sea, no toma de una vez el cargo de profeta, sino que se convierte en un qué, en un servidor. Es decir, que él sigue en ese proceso de capacitación. Y finalmente él llega a ser el sucesor de Elías con una doble porción de su espíritu. Dice en la palabra del Señor que partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes de sí, y él tenía la última. Es decir, que tenía personas que los estaban, o sea, bajo su, tenía que siervos bajo su mando. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Al echar Elías su manto sobre Eliseo era una demostración que lo estaba llamando a tomar la posición de qué? De profeta. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿yo qué te he hecho? Y es interesante esto que le dice Elías, porque no era que Elías lo estuviese rechazando porque él dijo que quería ir a besar a su padre y a su madre para despedirse, sino que él estaba probando la fe de Eliseo. Él estaba diciendo, bueno, si tú te quieres devolver, bien puedes hacerlo. ¿Ya? Pero Eliseo, sabía que el llamado estaba siendo directamente de parte de Dios y él no vaciló, sino que dice que él se volvió y tomó un par de bueyes y los mató con el arado de los bueyes y coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después, eh, aquí no me deja ver, bueno, después él se va con Elías y le sirve. Y algo interesante es que, ¿qué fue lo que tomó él? Dice que mató los bueyes y con el arado de los bueyes coció la carne. Esto era como una demostración de parte de Eliseo de que ya no iba a tomar este trabajo. Esto que tenía en su mano en ese momento, por eso empezábamos la cita, que de aquello que tienes en tu mano, sí, haced espadas de vuestros asadones y de vuestras hoces lanzas, de eso que tenemos en nuestra mano. Él ahorita dice, bueno, esto ya no lo voy a necesitar porque ahorita voy para una labor especial. Es decir, que era una manera de él demostrar que había rechazado ya esta labor secular para empezar a trabajar en favor del ministerio de Dios. Otro caso muy particular es el de Saulo de Tarso. ¿Y por qué es un caso particular? Porque él precisamente ya estaba trabajando, según él creía, para Dios. Él era un fariseo y perseguidor de la iglesia cristiana. Luego recibe él el llamado directamente por parte de Jesús al apostolado, a predicar a aquellos que él inicialmente estaba persiguiendo. Y el apóstol de los gentiles se convirtió en el apóstol de los gentiles y uno de los más destacados. Y en hecho nos muestra un poco lo que fue la conversión de Saulo de Tarso. Y bueno, ya conocemos la historia de Saulo, pero algo que quiero resaltar es que después de que él se convierte, él deja a un lado todo lo que él pensaba que obraría o resultaría para su salvación y él dice que él lo tiene o lo estima por basura a fin de ganar a Cristo.
algo que me llama la atención de este personaje es que él dice que se dedicaba a hacer tiendas y también trabajaba en el ministerio. Aquí tenemos otro grupo de personas que Saulo no dejaba a un lado tampoco lo que era que la parte secular a fin de no ser tropiezo para los hermanos. Él lo hacía con una finalidad especial. No era que le faltara fe o que pensara que el Señor le iba a faltar, no, sino que de cierta manera él decía que para no ser carga a sus hermanos, él dejaba este derecho de poder recibir lo que eran los diezmos y prefería trabajar con sus propias manos, ¿sí? Entonces aquí vemos también este caso de Saulo de Tarso. Ahora, Saulo se creía fuerte y finalmente, ¿cuáles fueron las palabras de él? Dice que para que no se engrandeciera por las revelaciones que él había recibido, para que no se saltara desmedidamente, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual rogué 3 veces al Señor para que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso yo le preguntaba, ¿cuánto de nosotros nos consideramos débiles? Pues si nos consideramos débiles, ¿qué nos dice el Señor? Mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si hay puntos en los cuales nos consideramos débiles, dice el Señor, allí es donde obrará mi poder. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Finalmente, Pablo entendió que su fortaleza dependiera completamente de quién, del Señor. Sigue diciendo el versículo 11 del libro de Joel, capítulo 3. Juntaos y venid. Acá hace otro llamado, que es juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Ahorita estábamos hablando de que, de que el débil podía decir, fuerte soy. Pero acá me llama la atención porque dice, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Obviamente, esta fortaleza proviene del Señor, ¿cierto? A tus fuertes, aquellos que confían en el Señor. Entonces aquí hace un llamado a quién? Al pueblo de Dios. Pero una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que las escrituras destacan algo muy importante y es que ¿cuál es la gloria de los jóvenes, de nosotros los jóvenes? Pues bien, en Proverbios capítulo 20, versículo 29 nos dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, precisamente. La gloria de nosotros los jóvenes es la fortaleza que tenemos porque, por decir así, estamos más completos o tenemos más la capacidad de pronto de correr, de andar. Bueno, tenemos mayores privilegios que nuestros ancianos, ¿sí? Porque ya los ancianos obviamente ya quizás muchos están debilitados por la edad, bueno, por los años, por las diferentes dificultades que han tenido que pasar. Pero la gloria de los jóvenes es precisamente su fuerza. Por eso es que las escrituras le hace el llamado a la juventud y es acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y digas, no tengo de ellos contentamiento. Sí, una de las características de nosotros los jóvenes es que hay veces queremos correr, ¿cierto? Queremos todo así ya, porque queremos todo rápido. ¿Por qué? Porque tenemos la lozanía, tenemos la agilidad de hacer muchas cosas, la facilidad aún de aprender más. A medida que nosotros nos vamos envejeciendo, todo esto se va reduciendo. Y por eso es que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y por eso en Juan, primera de Juan, capítulo 2:14 también nos dice la palabra. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y escuchen bien, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cuando el Señor de cierta manera nos hace un llamado a nosotros, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregados, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Nos están haciendo un llamado especial a nosotros como jóvenes también, hermanos, de que podamos estar
allí, alistándonos, porque realmente lo que estamos viendo aquí es que el Señor está juzgando a sus criaturas. Está haciendo una distinción entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que no le sirven, pero el llamado es a que nos alistemos para esta batalla. Dice la sierva de Dios, Dios quiere que los jóvenes sean hombres de mente seria y sean hombres de mente seria, a estar preparados para la acción en su noble obra y hacer actos para llevar responsabilidades. Dios llama a los jóvenes de corazón incorrupto, fuertes y valientes, decididos a pelear varonilmente en la lucha que les espera, para que glorifiquen a Dios y beneficien a la humanidad. ¿Cuál es el llamado que se nos hace a nosotros como jóvenes? A que seamos fuertes y valientes, decididos a pelear varonilmente en la lucha que nos espera. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado y para que podamos ser de bendición, resultar de bendición para la humanidad que está pereciendo. Si los jóvenes tan solo hicieran de la Biblia un objeto de estudio, calmarán sus impetuosos deseos y escucharán la voz de su Creador y Redentor. No solo estarían en paz con Dios, sino que se sentirían ennoblecidos y elevados. Joven amigo, joven amiga, redundará en beneficio de tu interés eterno si prestas atención a las instrucciones que contiene la palabra de Dios, pues son de inestimable importancia para ti. El llamado que nos hace el Señor es a que nos podamos, que podamos alistarnos para la batalla. O sea, estamos realmente en ese proceso, mis apreciados jóvenes. En el lugar donde el Señor nos tiene, el Señor nos está preparando. Y lo importante no es tanto la cantidad del trabajo que podamos hacer para el Señor, sino que cumplamos con fidelidad esas pequeñas o cosas que el Señor ya ha puesto en nuestras manos, porque el Señor no nos va a confiar más cosas si nosotros no estamos dispuestos a ser fieles en las pequeñas cosas que el Señor ya nos ha confiado. Y por eso una de las características es que estos jóvenes deben ser de corazón incorrupto, ¿sí? Ahora vamos a ver qué nos sigue diciendo el versículo 12. Despiértense las naciones. Hace un llamado a qué? A despertar y suban al valle de Josafat. El valle de Josafat significa Jehová juzga, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Este es el propósito, o este es el llamado. El Señor nos está diciendo que viene un juicio, ¿sí? Y de que Él va a juzgar a todas las naciones. Y por eso nos llama ¿a qué? A despertar. Y el llamado a despertar es tanto para nosotros, pero también para que nosotros podamos despertar aquellas almas que perecen. Y el llamado es a que podamos dar un sonido certero a la trompeta. En Primera de Corintios capítulo 14 versículo 8 nos dice la palabra, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hay una batalla que se está llevando a cabo, una batalla espiritual, así como lo hemos venido hablando con respecto a lo que es la armadura del cristiano. Hay una batalla que se está desatando y debemos estar preparados. Pero si no damos un sonido certero a la trompeta, ¿qué va a pasar? Las personas no se van a poder apercibir para esta batalla, no van a poder despertar. Por eso el llamado es que despertemos del sueño. Pero, bien apreciados jóvenes, si nosotros hemos aceptado este llamado de parte del Señor, Ezequiel capítulo 33, versículo 1 al 7 nos dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, ¿sí? Cuando el Señor aún escogiera a una persona para ponerlo, ¿por qué? Por atalaya. ¿Y qué es una atalaya? El atalaya era el que vigilaba y estaba pendiente si venía el enemigo. ¿Para qué? Para dar aviso a las demás personas para que se apercibiera y corriera por su vida, o si era necesario pelear. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo,
Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la... Aquí no me deja ver, bueno. Y oirás la trompeta y los amonestará de mi parte. Entonces, aquí vemos algo interesante y es que hemos sido llamados a ser ¿qué? Atalayas, a dar un sonido certero a la trompeta. Y si las personas, porque algo interesante también es que nosotros no somos llamados a convencer a las personas a que tengan que aceptar algo, porque el único que convence es el Espíritu de Dios. Nosotros somos llamados a qué? A dar un mensaje, pero un sonido certero. Ahorita leíamos de que son verdades importantísimas para la salvación del ser humano. La verdad presente es lo que se ha de predicar. Y cada uno tendrá que tomar una decisión. Por eso el valle de la decisión. Cada uno de nosotros hoy en día estamos en ese momento, en este valle de la decisión. Estamos tomando decisiones, bien sea para la salvación o estas resultarán para nuestra propia destrucción. Pero todo depende de qué estamos nosotros eligiendo. Mire, en cosas tan mínimas, mis apreciados hermanos, nosotros tomamos decisiones. En lo que comemos, en la manera en que nos vestimos, en la manera en cómo nos comportamos, en la manera en cómo estamos utilizando nuestro tiempo. Nosotros decidimos cómo vamos a hacer uso de todas estas bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Ahora vamos a mirar el versículo 13 que nos dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Echad la hoz. La mies está ya madura. Aquí hablan de la mies y de la vendimia, y son dos cosas diferentes. La mies representa al pueblo de Dios. En la parábola de Cristo, cuando dice de que la hoz se pondrá sobre ¿qué? Sobre el cereal, sobre el trigo. La mies representa esto, el cereal, que ya está maduro y que es recogido para ponerlos en graneros. Pero cuando las escrituras hablan de la vendimia, cuando dice que el lagar está lleno, habla de los impíos, porque ahí es cuando las escrituras hablan de que se ha de pisar el lagar. Y algo que me llama la atención es que dice, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Las cubas eran donde se depositaban las uvas y dice que ya estaban, ¿qué? Llenas. Y claramente estamos en ese valle de la decisión y el tiempo de la gracia se está acortando. Y no es que acá las escrituras no dice que es que los graneros son los que van a quedar llenos, sino que van a ser las cubas los que se van a llenar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando rebose la copa de la ira de Dios, cuando ya la maldad del ser humano sea mucha, en ese momento el Señor va a actuar. Por eso dice, porque mucha es la maldad de ellos. Y nos estamos acercando a este tiempo. La maldad cada vez es peor. Y nosotros tenemos que decidir, jóvenes, a quiénes vamos a servir. Porque dice aquí que el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. En Mateo 3:10, en la predicación de Juan el Bautista, dice, y ya también el hacha está puesta ¿en dónde? En la raíz de los árboles. ¿Y a quiénes representan estos árboles? Pues estos árboles representan al hombre, al ser humano. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y ¿qué? Echado al fuego. El Señor, en más, ¿cómo empieza a examinar o a juzgar? Él empieza a mirar a ver cuáles son los frutos que estamos dando. Si todavía estamos dando frutos para la carne o estamos dando frutos para el espíritu. Y Él empieza a hacer este examen en ese valle de la decisión. Es un valle, es una decisión que
tanto nosotros estamos decidiendo nuestro destino eterno con con las constantes decisiones que estamos tomando, ¿sí? Con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir. Nosotros estamos eligiendo a quién vamos a servir, pero también el Señor está decidiendo nuestros casos, ¿sí? Y para Él poder virar, Él tiene que pesar en balanza. ¿Cuáles son los frutos que nosotros estamos aportando? Si somos árbol malos, vamos a que ser desechados, vamos a ser cortados. La hoz va a ser puesta sobre nosotros. Ahora, los que han sido enviados a dar un testimonio claro y directo y a reprochar el mal en el temor de Dios, a trabajar con todas sus energías en la edificación del pueblo de Dios y afirmarlos en puntos importantes de la verdad presente, con mucha frecuencia han sido censurados en lugar de recibir simpatía y ayuda. Y algo interesante es que dice la inspiración, que el Señor necesita hombres que aunque se desplomen los cielos, sean tan fieles como la brújula al polo. Cuando vayamos, cuando queramos ser fieles al Señor, vamos a encontrar oposición. No esperemos que vayamos a encontrar la aprobación de todas las personas, porque siempre vamos a encontrar a alguien que se nos oponga. El enemigo siempre va a tener a alguien que se nos moleste. ¿Para qué? Para que nosotros desistamos, para que retrocedamos, para que nos echemos de para atrás y dejemos de presentar las verdades importantes de la palabra de Dios. Dice que mientras que a estas personas que quieren ser fieles a Dios, dice que estas son censuradas, mientras que los que han adoptado una posición sin compromiso, liviana, trivial, tibia, se los consideran dedicados y se cree que tienen un espíritu que apacible. Pero Dios no los considera en esta forma. El precursor de la venida de Cristo, ¿quién era el precursor? Juan el Bautista. ¿Cómo era él? Él era un hombre que hablaba con... acá. Bueno, él con de nuevo, bueno, qué pena mis hermanos, parece que acá me tapa la pantalla y no logro ver, pero él era un hombre Llanesa, ¿Cómo? Con Janes. Ya. llanesa. Ay, vale, muchísimas gracias. Con llaneza, y él denunciaba el pecado y llamaba las cosas por su nombre. Él colocó el hacha en la raíz del árbol. ¿De qué manera se colocaba el hacha en la raíz del árbol? No es que nosotros tengamos que llegar a una congregación y decir, venga, usted está haciendo esto, váyase. No es que nosotros tengamos que sacar a las personas, no, ¿sabe? La verdad automáticamente causa esta división. Cuando se habla la verdad, según está escrito en la palabra, automáticamente esto va a crear una separación. La verdad dice la palabra del Señor de que su palabra no volverá a él vacía. La palabra de Dios tiene poder para edificar o para cortar de acuerdo a cómo cada individuo la recibe. Si nosotros recibimos la verdad de Dios, ella nos va a edificar, pero si la rechazamos, automáticamente ella va a hacer ¿qué? Esto va a colocar el hacha en la raíz del árbol. Vamos a ser cortados. Entonces aquí vemos este otro punto muy interesante y ya vamos finalizando con el versículo 14 que nos dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y he aquí el título del tema. Muchos pueblos, muchas naciones, muchas personas en la actualidad se encuentran ¿qué? En el valle de la decisión. Y esto nos compete absolutamente a todos, no solamente a los que decimos ser seguidores de Cristo, también las personas de afuera, aunque no lo saben. Y por eso es que hay que dar el sonido certero y avisarles del peligro que están corriendo por desconocer que en este momento se está decidiendo sus casos para salvación o para perdición. Porque estamos en el qué? En el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Cercano está el día en el cual Jehová va a juzgar a los pueblos y va a juzgar a su pueblo también.
Vamos a ver qué nos dice Moisés con respecto a esto. Moisés nos dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Nos está mandando a qué? A tomar una decisión. ¿Qué vamos a escoger? He aquí, se nos ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué vamos a escoger, mis apreciados hermanos? Pues el Señor aún nos aconseja, Moisés aún nos aconseja, pues escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y cómo podemos escoger la vida? Amando a Jehová, tu Dios, nuestro Dios, atendiendo a su voz, escuchando su voz y no solamente escucharla, sino que atenderla, obedecerla y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Este es el consejo que nos da Moisés. Escoge la vida para que vivas. Pero el Señor nos ha puesto que, aún el Señor nos ha dado el libre albedrío para que nosotros podamos escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Ahorita vamos a ver qué nos dice Josué. ¿Cuál es el consejo de Josué? Josué 24:15 nos dice, y si mal os parece servir a Jehová, porque mira, hermanos, el Señor no quiere que nosotros seamos tibios. Dice que si somos tibios, ¿nos qué? Nos vomitará de su boca. Y si nos parece muy mal servir a Jehová, que con tanto amor y con tanta bondad nos da todo y aún nos ha dado el más precioso don, derramó todo el cielo en un solo don, en su amado Hijo. Pero si nos parece mal servir a Jehová, escogeos. Vuelve y nos dice, escojan, decidan, ¿a quién vais a servir? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, y ojalá que este también sea el sentir de nosotros. Yo y mi casa vamos a servir ¿a quién? A Jehová. Y dejemos de servir a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres. Y no debemos pensar de que los dioses son solamente esos que anteriormente se hacían, sí, por medio de esculturas que adoraban, no sé, a la diosa Luna o bueno, o tanta idolatría con respecto a lo que son imágenes hoy en día. Los dioses es mucho más que eso. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es el que está tomando el trono de nuestro corazón? Porque el que tiene el trono de nuestro corazón, ese es el Dios nuestro. Y hoy en día hay muchos dioses. Está el Dios del dinero, la vanidad, el orgullo, el egoísmo. Todas estas cosas se convierten en dioses para nosotros porque llegan a ocupar el lugar que le pertenece a nuestro único Dios y Creador. Pero dice, escojan hoy a quién vais a servir. Pero dejéis de ser qué. Está aquí claudicando y qué en dos pensamientos, así como nos lo decía el profeta Elías. Primera de Reyes 18:21 también nos dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, vayan en pos de él. ¿Hasta cuándo vamos a seguir qué? Claudicando entre dos pensamientos. El Señor quiere que hombres fieles, que no se compran ni se vendan, que sean tan fieles como la brújula al polo. Estos son los hombres que el Señor está preparando. Y nosotros, nuestros apreciados jóvenes, el Señor nos está haciendo un llamado especial y estamos en el valle de la decisión. ¿Qué vamos a escoger? ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a decidir? Y finalizo con esta cita de la sierva del Señor que nos dice, debe atraerse poderosamente la atención de la gente nuestro mensaje, perdón, debe atraerse poderosamente la atención de la gente. Nuestro mensaje es sabor de vida o de muerte para muerte. Están en la balanza los destinos de las almas.
Hay multitudes en el valle de la decisión. Y es que el llamado, hermanos, en esta hora es que primeramente nosotros tomemos una decisión en pos del Señor, pero también el llamado es a qué? A que podamos dar, después de que nos hayamos decidido alistarnos para esta batalla, podamos dar un sonido certero, porque hay multitudes que están pereciendo y necesitan oír que viene destrucción, necesitan oír también de que hay un Salvador que los quiere rescatar de la condición en la cual se encuentra. Y hay multitudes que se encuentran actualmente en el valle de la decisión. Debe oírse una voz que clame, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Al mismo tiempo, en ninguna circunstancia deben publicarse cosas provenientes de un espíritu duro y denunciador, ¿sí? Porque podemos caer en el extremo de decir, bueno, como tenemos que llamar el pecado por su nombre y que tenemos que ser fieles y entonces nos volvemos, ¿qué? Fanáticos y nos volvemos de espíritus duros y denunciadores. Todo el tiempo, ¿qué? Señalando y acusando al uno y al otro. Pero dice que esta no es la manera en que el Señor nos manda a trabajar. Dios quiere que seamos siempre serenos y tolerantes. Cualquiera que sea la conducta seguida por los demás, interesante esto. O sea, nosotros no tenemos excusa para salirnos de nuestras casillas o no tenemos excusas para decir, no, es que por esto actúe de esta manera. No, cualquiera sea la conducta seguida por los demás, nosotros como representantes de Cristo debemos representarlo de una manera correcta y debemos obrar como obraría Él en circunstancias similares. Por eso es tan importante estudiar el carácter de Cristo, la manera en que Cristo aún trabajó aquí en la tierra. El poder de nuestro Salvador no estribaba en una energética y andanada de palabras agudas. Fue su bondad, su espíritu abnegado y humilde lo que hizo de él un conquistador de corazones. ¿Cómo conquistó él los corazones? A través de la fuerza, a través de un espíritu duro y denunciador, claramente, porque muchos también dicen, ay, pero él le decía a los fariseos hipócritas y claramente sí, pero dice la sierva del Eterno que las lágrimas caían de sus ojos cuando él denunciaba esto. Él le dolía ver la condición de estas personas. Pero es que, hermanos, si nosotros estamos trabajando sin el amor de Dios, dice la palabra de Dios, de nada nos sirve. Debemos pedirle al Señor que nos dé el Espíritu de Cristo, que nos dé amor por las almas que estén pereciendo, que podamos tener que un espíritu abnegado, humilde, porque es lo único que va a permitir que podamos conquistar los corazones de las personas. El secreto de nuestro éxito estriba en revelar el mismo espíritu. Gloria a Dios porque hoy nos da la oportunidad de trabajar de alguna manera para el Señor. Pero si queremos tener éxito en la obra, ¿cuál es el secreto? Revelar un espíritu abnegado y humilde. Ser benignos con las demás personas. Ser amables. Transmitirle a las demás personas que verdaderamente hemos estado con Jesús. Así que mis apreciados hermanos, estamos hoy en día en el valle de la decisión. ¿Y tú qué vas a decidir? ¿En pos de quién te vas a embarcar? ¿En pos de la bandera del príncipe Emanuel? Y ahora hay que tener en cuenta qué conlleva esto. Sacrificio, trabajos. Seguir a Jesús nos conlleva llevar la cruz de Él. Sacrificarnos por amor a Él. Si vamos a escoger la bandera del enemigo, quizás vamos a encontrar más comodidad, por decir así. No nos toca luchar contra nuestras propias malas inclinaciones, podemos derrochar el tiempo como queramos, podemos hacer lo que nos plazca y la conciencia no nos va a acusar. Pero el fin de esto finalmente será la destrucción. Pero si queremos seguir a Dios, si queremos seguir la bandera de Cristo Jesús, aunque esto nos conlleve sacrificio y trabajo, vamos a tener la preciosa seguridad de que su presencia irá
con nosotros. Y esto será un bálsamo para eh, poder ir caminando hacia la Canaán celestial. Que el Padre Celestial les bendiga y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición. Muchas gracias nuevamente primero al Señor, pero a nuestra hermana Vanessa también, ¿verdad? Muy lindo mensaje, el Señor de verdad la ha usado en esta tarde. eh, y como jóvenes hay que tomar este mensaje, poder seguir adelante, poder seguir trabajando. Y como ella nos mencionaba, se me quedó lo de Eliseo, ¿verdad? Como él no estaba, digámoslo así, siendo misionero en una tierra lejana en ese momento, ¿verdad? Pero él estaba siendo fiel en el trabajo que él estaba haciendo. Y eso es lo que el Señor vio en él. Y por eso el Señor a través de Elías lo llamó a él para ser profeta también, ¿verdad? Hermana, nos sigue ahí, ¿verdad? No sé si nos pudiera despedir en oración, orar por los jóvenes, orar por la obra que se tiene que hacer, que podamos consagrarnos al Señor, rendirle nuestras vidas y que podamos ser instrumentos en su obra. Amén. Claro que sí, mi hermana Madeleine. Oremos. Aquel que puede ir de rodilla. Vale. Oremos. Amoroso Padre que moras en los cielos, bendito y alabado seas tú. Gracias te damos, Padre Celestial, porque nos has dejado estas preciosas verdades en tu palabra para que podamos acudir a ellas, Padre. Tú nos has mostrado el camino que quiere que sigamos. Gracias, Padre, porque como jóvenes has dado también mensajes preciosos que nos fortalecen en medio de este mundo donde prevalece la maldad, donde prevalecen las tentaciones, Padre. Pero te agradecemos porque nos has apartado de una manera especial para que podamos trabajar en tu viña. Sabemos, Padre, que la mies es mucha y los obreros poco. Así que rogamos para que envíes más obreros a la mies y prepáranos a nosotros para que podamos de alguna u otra manera poder aportar y poder trabajar en favor de esta maravillosa obra que es la salvación de las almas. Danos las fuerzas cuando éstas falten, porque somos débiles, pero en Cristo Jesús nos volvemos fuertes. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí representados. Ayúdales en sus debilidades, en sus luchas, en sus inseguridades y permite, Padre, que podamos aprender a confiar en ti, no en la carne, sino en el brazo poderoso de tu Hijo amado, quien nos ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Síguenos fortaleciendo y enséñanos, oh Padre, a hacer tu voluntad y agradarte y a poder dar un sonido certero a la trompeta para que todas aquellas personas que se encuentran en el valle de la decisión puedan decidir en favor de ti. Acompáñanos en esta nueva semana que ha de iniciar y bendícenos, Padre, y que todas las cosas que vayamos a hacer lleven el sello de tu aprobación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Así sea. Amén, Padre. Amén. Amén. Bien, bueno, bendiciones para todos, que tengan una feliz semana y nos vemos con la ayuda y el favor de Dios el próximo sábado.